Siempre hay un amigo de la oficina o un compañero de la... Que también depende un poco de las modas. Ya viene de las épocas romanas, cuando Marcial, que era un poeta, que ponía don fulano de tal, teniente de aviación, y debajo, voló al cielo. Es curioso porque en esa época existía el sistema de cupo. El adjetivo es lo que da el tono de periodismo de opinión, que era de la tolerancia y la de la armonía con todo. Hay una antología que se podía hacer muy bonita. Un libro, sin embargo, también pertenece a la realidad. Todo lo que tenía unas pretensiones absolutamente desmedidas. Yo efectivamente soy un barcelonés de estos hasta la médula. Pero y una tigresa que tiene un extraño, como es un cura, tiene un extraño concepto del matrimonio, creo yo. No eran aquellas vísperas de la Guerra Civil días muy a propósito para primeras comuniones. En mi casa, en la de mis abuelos maternos, el señor Eloy y la señora María, se percibía la silenciosa angustia anunciadora de lo que iba a suceder. Aspecto de Barcelona tomado por los servicios anarquistas de propaganda, que como documento real de los primeros días del movimiento en aquella ciudad, tiene un valor inapreciable. Luis de la Guerra Civil lo que más recuerda es en el 36, en Navidades, tuvieron que marcharse de Barcelona, hicieron el viaje a Hendaya, después de Hendaya fueron a Burgos, donde pasaron toda la Guerra Civil. De la época de la Guerra Civil no se acordaba con demasiada amargura. De Burgos se acuerda sobre todo las tardes que pasaba en casa de Carmencita y la mujer de Franco, doña Carmen, les daba de merendar un bocadillo de mortadela. Que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que están aún en poder de los enemigos de mi patria. Lo que se recordaba mucho es de su tío Eloy, de su abuelo Eloy y de la abuela María. Él, como muchos niños de esa época, había pasado una enfermedad que se llamaban los ganglios, que era un principio de tuberculosis y que entonces pues era muy alarmante porque no había la penicilina, no se había descubierto la penicilina, y entonces a todos los niños les recomendaban pasar una temporada en el campo. Se fue a Reus, a una finca que tenían los padres en Tarragona, y los pasó un año en casa de los abuelos. El abuelo se sentaba por las noches al lado de la chimenea del fuego, y entonces el abuelo cada día, cada noche le contaba la guerra de Cuba. Recuerdo haber oído el relato de esta guerra, de una parte de esta guerra, por mi abuelo, que había tenido que ir a Cuba a combatir contra los independentistas, contra los insurrectos, les llamaba él, que es como era el nombre que se empleaba contra ellos. Es curioso porque en esa época existía el sistema de cupos y mi abuelo seguramente no pudo pagar las 2000 pesetas que hacían falta para librarse del servicio en ultramar, y entonces contaba unas coplas que a mí me han quedado grabadas porque son muy simbólicas de aquel desastre. Decía, escribía a su novia, un soldado, y decía: mi querido Soledad, llevo 4 meses ya con fatiguitas por verte, aquí encerrado en un fuerte, que no es fuerte ni es nada. De cañas está formado, sujeto con barro y guita. Vaya un fuerte que me han dado, parece una señorita, por lo débil y delicado. No me rindo a distracción, ni matan a tu Manolo como no sea traición. Tengo un Mauser pa' mí solo, y eso es una bendición. Escribe y no tengas guasa, que sin ti no veo luz. Yo no sé lo que me pasa. Si muero, pon una cruz a la puerta de mi casa. Él empezó pues cuando tenía apenas 19 años. Empezó en el periódico y estuvo haciendo como se hacía en esa época. No existía todavía la carrera de periodismo. Él estudiaba Derecho,
Luis, y hacía periodismo porque le interesaba. El oficio del periodismo es el oficio de los curiosos. Y nosotros lo que tenemos es un gran deseo de conocerlo todo. Y una de las pocas ventajas que tenemos los periodistas, de las pocas, es que tenemos posibilidad, sin dejar nuestro oficio, de hacer un gran número de cosas distintas. Cuando yo lo conocí, a mí me impresionó mucho su inteligencia. Era un chico guapo, desde luego, pero era muy distinto a la gente suiza que yo había conocido en mi juventud y amigos míos y todo eso. Completamente distinta. Y yo, pues a los 20 años, tenía muchas ganas de conocer España y mi padre me mandó a España, casa de una tía y de un tío españoles, y aquí pues dio la casualidad que los tíos conocían muy bien a los Garandel y me invitaron, estuve viviendo en casa de los tíos mientras iba a la universidad siguiendo cursos para alumnos extranjeros, y ahí nos conocimos, nos hicimos novios y entonces nos casamos, y cuando nos casamos los padres nos regalaron dinero para hacer un viaje de bodas convencional, pero decidimos pues alargar el dinero lo máximo posible. Yo cogí la mochila militar de mi padre, Luis se compró una mochila y ahí pues compré 50 bolsas de sopa, mashi, y con eso lo metí en la mochila, yo en la mía y Luis una pequeñita máquina de escribir, y con eso nos fuimos a correr mundo, como se decía entonces. Entonces él, cuando habíamos visitado algo, pues mandaba crónicas al Noticiero Universal de Barcelona, y había Rosselló, que hizo una especie de cadena de periódicos, lo mandaba a provincias y se sacaba uno una peseta, un duro aquí, 3 pesetas allá. Y después, en el 57, ya nos fuimos 3 años al Japón. El Japón nos lo recorrimos todo. Tuvo la oportunidad de trabajar en la NHK, en la radio japonesa. En el Japón o en Egipto, que es más la corresponsalía que yo he trabajado, es una corresponsalía más pintoresca. Sobre todo en la época era una cosa más de contar cómo era el país, de las costumbres, hacer reportajes, más reportajes que noticias, porque pues producían pocas noticias, ¿no? Y ya a mediados de marzo del 60 llegamos a Suiza, y yo me quedé ahí porque estaba esperando la niña y tuve mi hija ahí. El trabajo, había posibilidades de trabajo en Madrid, y también Luis había estudiado la carrera, parte en Barcelona y la terminó aquí. A Luis le interesaba mucho el ambiente de Madrid, y eso que Barcelona entonces era de una manera casi más progresista que Madrid. Yo efectivamente soy un barcelonés de estos hasta la médula. Hablo catalán cuando estoy aquí y castellano cuando estoy allí. Siempre que estoy en Madrid hablo muy bien y defiendo mucho a Barcelona, y cuando estoy en Barcelona procuro explicar también cómo es Madrid, que tiene también muchas cosas buenas, ¿no? Tierno le dio el premio de hijo adoptivo por vivir en Madrid, que le había gustado mucho, y por todo lo que ha escrito en Madrid, porque sobre Madrid ha escrito en varias revistas, ha estado constantemente escribiendo. Yo todavía en mi época me encontré con un señor que le dije: ¿y usted por qué peregrina? Y me dijo una de las cosas más inesperadas del mundo. Dice: soy probador de una marca de botas para una empresa. Y fíjate que podía haber dicho, pues yo iba a ganar el jubileo a Santiago. Pues no, lo único que hacía era ganarse la vida. A Luis siempre le ha gustado mucho el Camino de Santiago. Lo hemos hecho 3 veces. Las 3 veces lo hemos hecho en coche, porque Luis ya hace tiempo tenía dificultades respiratorias. Nos paramos en distintos sitios, dormíamos en hoteles, pero nos acercábamos siempre a los albergues
para hablar con los peregrinos. Hay una antología que se podía hacer muy bonita de las frases que los peregrinos ponen en los libros que hay en los albergues, donde mucha gente pues pone su impresión. Unos están entusiasmados, se muestran entusiasmados pues por haber iniciado este camino que les ha permitido encontrarse a sí mismos. Otros lo hacen más en el sentido religioso, de que están ganando pues el perdón de sus pecados. Otros buscan más bien pues la maravilla que significa el paisaje. Hay algunos que se quejan. ¿Quién coño me ha metido a mí en esto? He visto uno que ponía en un libro. Y otro, que es el que más impresión me hizo, había puesto: me ha salido un pie en la ampolla derecha. No se tomaba él mismo a sí mismo demasiado en serio, veía las cosas en su justa proporción, no se afligía mucho por cosas que le pasaban, por ejemplo, si no le habían publicado un artículo, por decir, yo me afligía mucho más, dice, no lo pienses, porque mientras yo pienso que no me han publicado ese artículo, o que me lo han recortado, o esto, ya he hecho yo otro. No se afligía mucho. Bueno, ¿os acordáis aquel día que aparece Luis por la tertulia de la taberna del Alabardero en esos lunes que iniciábamos primeros de mes? Primeros de mes, porque Lunes, es cuando había... Y dice aquello de que tenemos que hacer un premio al tonto contemporáneo. Aquello fue genial. Fue genial, lo que pasa es que hubo en principio muchas objeciones, porque va a haber tantas candidaturas que va a ser absolutamente imposible elegir. Pero luego eso se fue acoplando, porque primero quedó claro que tenía que ser un premio dentro, que se entregara a alguien dentro de lo que se llamaba el bloque del cambio. Luego era muy importante que el premio contribuyera a truncar una carrera. Luego era muy importante que el premio tenía que ser de ámbito nacional. Y era muy importante que el tonto que se premiara añadiera algo a la historia de la tontería, que fuera un tonto que realmente despertara ese interés. Luis, que era muy aficionado a las anécdotas y tal, que eran como mordiscos a la naturaleza humana, ¿no? Pues con el concurso del tonto contemporáneo, lo que trataba es de poner en esa tesitura, que no tenía que ser obvia, ¿no? Y de lo que tenía que ser ese añadido de imaginación y de descubrimiento de una tontería especial, ¿no? Ese punto de chispa que le encontraba en las cosas, ¿no? Luis, esta es una de sus facetas y yo creo que la que le caracteriza más, incluso que sus libros, sus actuaciones en radio, en televisión, públicas. La tertulia era su espacio íntimo donde él se expresaba realmente. ¿Cómo sabía seleccionar quién formaba parte o no de esta partida? Porque él decía, y es una cosa que no se me borrará nunca, decía, mira Fernando, un grupo de hombres, de personas, reunidos con un fin y desarmados, es un partido. Un grupo de personas reunidas con un fin y armados es una partida. Un grupo de personas sin ningún fin y desarmados es una tertulia. Un amigo un día me dijo, hablando de familias, me dijo, fíjate cómo era mi madre, que prometió que si le salía bien un negocio que se traía entre las manos, su marido, mi padre, iría andando desde Madrid a Zaragoza para ir a la Virgen del Pilar. Y yo le digo, oye, ¿y fue? Tu padre dice, fue, pero no volvió. Hay una escuela en este país, que Luis yo creo que es uno de los epígonos, ¿no?, de esa escuela, que observa, critica, aprecia y señala esa España de charanga y pandereta que siempre nos ha caracterizado, que es la otra España, a veces olvidada, y Luis esa otra España la reflejaba, pero
como digo, sin acritud. Pensamos que sería interesante dar una especie de visión de España un poco esperpéntica en el sentido en que lo había dicho Valle Inclán y esto, utilizando un término, por cierto, orteguiano, porque Ortega había hablado de lo celtibérico también, ¿no? Y dar esta visión de España a través de estas cosas pequeñas, pero suficientemente expresivas como para manifestar este encerramiento en que vivía España entonces, sin horizontes, con muy poca relación con el extranjero, etc. Y así surgió. Es que es imposible inventarse, yo creo que ningún escritor se lo puede inventar, que pueda existir en un pueblo un cartel que diga prohibido atropellar niños bajo la multa de 5 pesetas. Yo creo que nunca hemos tenido, los periodistas, o por lo menos yo, una relación tan directa y tan amistosa casi con los lectores como la que tuvimos en la época de Triunfo. Y es porque había esa especie de claves en que el lector sabía leerte entre líneas. Yo me llevé una sorpresa con Luis muy grande, porque Luis venía de Triunfo, pero estaba como colaborador, y entonces yo le ofrecí pasar a nómina, que creo que era la primera vez. Lo pervertiste. Que lo pervertí, que pasara a nómina. Hizo una sección que se llamaba El Pavo Trufado, que era relativamente parecida a Celtibera Show. Luego hizo El Santoral, cosas que a Ruy Jiménez y a ti supongo no os hubiera gustado mucho. Pero lo que me sorprendió de Luis es que por otra parte él tenía una faceta de periodista de calle. Cuando me encargaron que hiciera una serie de programas sobre la vida de los españoles, he de confesar que tuve miedo. ¿Qué sabía yo de los españoles? Documentación. Tengo que documentarme. Libros, mapas, anuarios, estadísticas. Hay bibliotecas enteras sobre nosotros. Y también la guía de teléfonos y los volúmenes del empadronamiento. Estoy perdido en este mar inmenso. Si tú pudieras hablar. La Sota de Bastos. La misma que viste y calza. Yo soy un periodista. Y me han encargado una serie de reportajes sobre la vida de los españoles. ¿Me vas a decir lo que quieres o no? Tengo la cabeza llena de ideas y estoy hecho un taco. Cierra los ojos. ¿Ves ese señor? Sí. Pregúntale dónde está el nido rosa. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, señor. ¿Me podía usted decir el nido rosa dónde está? Sí. ¿Qué pasa aquí? Este es el verdadero sorteo del niño. Lo que abunda ahora son los bautizos colectivos. Asistirás a uno de ellos. Una mirada por cierto a que se hace final llamar a los ministros de la fe. Recibe la vestidura blanca que has de conservar sin mancha hasta el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos al niño bautizado. Ya está libre del pecado original. Pero de lo que no está libre es del empapelamiento. Lo de menos es que haya nacido. Lo importante es que esté apuntado. Si no está apuntado, no existe. ¿Has estado alguna vez en el registro civil? Entra por esa puerta. Bueno, ¿yo qué quería, señorita? Siempre la traigo. Siempre la traigo y se me olvida. Pues siempre la traigo porque es un bolso muy grande. Ya lo sé. ¿De dónde es usted? Yo de Madrid. ¿Cuándo ha nacido? En la calle del Olivar. ¿Fecha? Ah, la fecha del 19 de noviembre del 95. ¿Cómo se llaman sus padres? Se llamaba. Estamos en España, señora. Como si vamos a Francia, nos ponen apellidos en francés. Vamos a Inglaterra en inglés. Y vamos a Rusia, pues en eso. Bueno, váyate con Dios, señora. ¿No recuerdan ustedes alguna anécdota así del registro? ¿Alguna cosa graciosa que haya sucedido aquí? Siempre aquello de que uno que vino se acercó a por un libro de familia, claro, y le pregunta el nombre del padre. Se salta ahí del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí dice eso. ¡Ya lo tengo! 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 Hombre? Mi reportaje. ¿Qué reportaje? El que voy a escribir. El nido rosa. Gracias a la Sota de Bastos, que es mi musa, soy completamente feliz. No iba nunca al cine, odiaba el cine. Me va al teatro si le gustaba, pero... Nosotros fuimos a ver una película en el Coliseo una vez, él y yo, y me parece que era... Pero sabía cómo se entraba y... Sí, fuimos un poco despistados, ¿no? Sí. Y nos sentamos allí en una película de Brigitte Bardot y tal, y se pasó la película diciendo, qué lenta.
Y al final salimos ahí, pues nada, yo creo que antes incluso de que terminara la película, ¿no? El primer día que salgo en televisión eran las 3 de la tarde y arranco, pensé, hoy verás que bien me va a salir esto, y dijo, buenas noches. Eso es una de las satisfacciones mayores que he tenido en mi vida, el poder hacer televisión y el poder ver, dirigirme a una audiencia tan grande, entonces sobre todo, ¿no? Que veía más que ahora. Cuando Miguel Ángel y yo estuvimos una temporada coincidiendo en cadenas distintas, y entonces se llevaba aquello que se llamaba el telediario de autor, porque, bueno, procurábamos despegarnos. Obviamente ni Miguel Ángel ni yo éramos locutores, de modo que no teníamos más remedio que hacer una cosa más personal, ¿no? Y entonces todo el mundo decía, bueno, ya, pero bueno, ¿cómo os atrevéis? Aquí quien ha empezado de verdad los telediarios de autor fueron dos periodistas, fue Felipe Bellizo y Luis Carandel, que son los que revolcaron ese corsé hermético que en general son los telediarios. Buenas noches. La tensión que vive Chile, oprimido bajo el estado de sitio, ha movido a la viuda del expresidente Allende a lanzar un llamamiento a la población chilena, estimulándola a la movilización social y a la desobediencia civil. Y expresamos nuestra más enérgica y solidaria repulsa a la sangrienta e indiscriminada represión que con la excusa de los últimos acontecimientos se está llevando a cabo contra dirigentes políticos, intelectuales, periodistas y contra los demócratas chilenos en general. ¿Cómo la gente le quería y se acercaba a él también? Siempre decía, todos esos que se acercan es para preguntarme qué tiempo va a hacer mañana. En ese sentido recuerdo aquella anécdota que decía, era muy amigo tuyo, Luis, que tú le querías convertir, no lo conseguiste. No, me convirtió él a mí en un hombre más tolerante. Y él te decía, Luis, un poco a imitación de Bergamín, decía, Luis, yo contigo hasta la muerte, pero ni un paso más allá. Es que me pasé 2 años visitando cementerios. ¿Qué me dices? Funerarios, concejales, que a mí me decía mucha gracia porque en una ciudad encontré concejal de cementerios y festejos, que ya hace don fulano y tal, y ya no tose. Esto era don Adelardo López de Ayala, que había sido presidente del Congreso en la época del siglo XIX. Bueno, vi también esto es muy difícil de documentar, que ponía 1925, doña fulana de tal, y debajo ponía, te espero. 1932, fulano de tal, ya estoy aquí, y debajo, creí que no venías. O sea, el más corto del mundo es aquel que dice el nombre y pone, fue. La esquela también. Pues en la esquela hay gente que aprovecha para poner sus títulos y presumir. Dice, su viudo, don Filemón, inspector de primera enseñanza por oposición. Yo el más asombrosamente surrealista que he visto es una señora que ponía, doña fulana de tal, exfusilada por las hordas marxistas. Él no era cristiano, no era creyente, y sin embargo, en El día más feliz de mi vida, donde entre otras cosas describe su primera comunión, pues es un libro que te produce risa por las situaciones, pero no es hiriente en ningún momento. Y el show de sus señorías, y mira que los políticos tienen tela que cortar para decir unas cuantas cosas de ellos, ¿no? Y sin embargo, no hay nadie que se pueda enfadar de sus señorías. Si ven el libro de Luis y ven el retrato que hace de ellos, no hay nadie que se pueda enfadar con él. Yo creo que se adjetiva demasiado. Y eso, el adjetivo, es lo que da el tono de periodismo de opinión. Y la falta de adjetivos es el periodismo de información. Pero yo creo que haber demostrado que se puede hacer periodismo al mismo tiempo de información y de una cierta opinión, los periodistas nunca jamás podemos ser papeles en blanco y que no opinemos nada. Eso es una cosa imposible. Sin embargo, tienes que tener esa especie de pudor para que tu opinión no sea invasora de la conciencia del que te está leyendo. Cuando empezaba a hablar Luis, ya te quedabas embobado, porque estabas esperando que te fuera yo siempre decía que lo peor que te podía pasar en esa cosa que abunda tanto, que son las mesas redondas, es aparecer después de Luis en una mesa redonda, porque claro, la gente no quería que acabase Luis. La inspiración son 8 horas de trabajo, como decía Baudelaire, de manera que aquí está un instrumento de trabajo
Hoy se han concedido también las medallas al mérito en el trabajo. Los 10 sindicalistas implicados hace 20 años en el llamado Proceso 1001, el humorista Miguel Gila, el escritor Luis Carandel y el ginecólogo José María Bedoya son algunos de los premiados con esta distinción en su categoría de oro. Yo me llevé la sorpresa del siglo. Pensé en mis padres, que si lo hubiesen visto, se hubiesen llevado un susto, porque siempre decían, vosotros que andáis siempre por los cafés charlando, yo sigo, pero la verdad es que me he llevado una sorpresa grande. Incluso te voy a decir que una hija mía que tengo me dice, ¿sabes por qué te han dado esta medalla? Porque cuando tú te estás echando la siesta, mamá dice que no te puedes poner porque estás trabajando. Trabajaba las cosas que hacía muchísimo, ¿no? Entonces él trabajaba en la biblioteca del Congreso buscando en el diario de sesiones, encontrando todo ese tipo de reflejos, ¿no? Cuentan que en una ocasión un diputado exclamaba desde la tribuna del Congreso, en tono de lamento, ¿qué será de nuestros hijos? De lo alto del hemiciclo salió una voz que gritó, al de su señoría le hemos hecho subsecretario. Yo había estado haciendo crónica parlamentaria de la discusión constitucional en el Congreso y luego en el Senado, en Diario 16. Y luego me llamaron para hacer la crónica parlamentaria en televisión. Yo lo que intenté hacer es dar la sensación de que el parlamentarismo español no era una invención del año 78. Que no lo era. Que no lo era, sino que venía de 1810, de la época en que por primera vez se reunieron las Cortes de Cádiz. Y entonces siempre empezaba mi crónica con una alusión a las anécdotas parlamentarias del pasado. Hay una riqueza enorme de humor parlamentario y de agudeza y de ingenio por parte de los políticos, ¿no? Ahora me acuerdo de don Francisco Silvela, por ejemplo, que fue uno de los más ingeniosos políticos que hubo en España, que gobernó a principios de siglo, que un día estaba en el Banco Azul, en la cabecera como jefe del gobierno, y se conoce que cerró los ojos y uno de los ujieres le dijo, su señoría está dormido. Y Silvela se volvió y dijo, no estoy dormido, estoy durmiendo, que no es lo mismo estar bebido que estar bebiendo. Don Julián Besteiro, en las Cortes de la República, las constituyentes, hacían en el verano del 31 un calor espantoso, entonces no había refrigeración allí en la Cámara, y un diputado le preguntó, señor presidente, ¿podemos quitarnos las chaquetas? Y dijo, sí, pero cada uno la suya. Propongo, señor presidente, arrojar esta enmienda a la cabeza del señor ministro. Y decía el presidente, querrá decir en sentido figurado. Es en sentido figurado también decir que el señor ministro tiene cabeza. Los parlamentarios clásicos, los cronistas clásicos, decían que en el pasillo se dice todo lo que se piensa sin pensar todo lo que se dice. Y en el hemiciclo hay que pensar lo que se dice, aunque no se diga lo que se piensa. Siempre he preferido la tribuna de prensa de las Cortes al escaño. Siempre es mucho mejor. Es mucho más tranquilo el asiento de la tribuna parlamentaria. Yo he visto cosas allí. Estaba, pues no sé, desde la proclamación de la Constitución hasta luego el día 23 de febrero del 81, que estaba yo ahí sentado con una serie de compañeros en la tribuna de prensa, en el momento en que pasó lo que pasó, ¿no? Pensé, si yo que vengo todos los días aquí, hoy, por alguna razón falto, me doy el disgusto de mi vida. Una señora se acerca un día y dice, es usted el diputado que más habla. Luis me dejó un rastro personal y intelectual y moral. ¿No? Para mí, ya te digo, es una de las experiencias de alta categoría que he tenido la fortuna de vivir, el conocerlo y el tratarlo, ¿no? Y yo creo que era la amabilidad sin renuncias y que a veces tenía unos efectos, en fin, de dinamita, porque sí. era capaz de, sin producir ninguna palabra inconveniente, pues eso desencadenaba unas consecuencias absolutamente imprevistas, ¿no? Que daban una idea de él completamente nueva. Carandel es una persona que daba calor y daba ejemplo. La palabra a él no le gustaría absolutamente nada, la de ejemplo. Pero que nos hemos quedado sin uno de los grandes cronistas de nuestro tiempo. Bueno, pero sus libros están ahí. ¿Sabes lo que se dice de los periodistas? Dice, los especialistas son gente que sabe casi todo de casi nada. Y los periodistas somos gente que sabemos casi nada de casi todo.
Thank you.